tienes colitis? ¿Sientes que todo lo que comes te inflama? Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Ana y el día de hoy voy a hablarte del síndrome intestino irritable, es decir, la colitis. El síndrome intestino irritable se caracteriza por un dolor abdominal que va acompañado de una alteración funcional de los hábitos intestinales sin alguna otra causa orgánica que lo justifique, es decir, sin alguna otra enfermedad que lo provoque. Este síndrome se da en todas las edades, pero principalmente en personas de entre 30 y 50 años. Se estima que entre 1 y 2 personas de cada 10 lo tienen, y este afecta principalmente a mujeres, aunque también afecta a los hombres. El síndrome de intestino irritable se define como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal que se acompaña de alteraciones en los hábitos intestinales sin ninguna otra causa que lo justifique durante al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses. Hay diferentes factores que causan el síndrome de intestino irritable y pueden estar varios presentes a la vez. ¿Cuáles son estos factores? Estos pueden ser genéticos, puede haber alteraciones en la secreción o en la movilidad intestinal en respuesta a diversos estímulos como es a la comida, al estrés emocional, entre otros. Pueden ser factores psicosociales. De hecho, cerca de la mitad de los afectados con síndrome de intestino irritable tienen depresión, tienen ansiedad, son hipocondríacos, etc., entre otros factores. De acuerdo al patrón de los hábitos defecatorios, el síndrome de intestino irritable se clasifica en 3 subtipos: síndrome de intestino irritable con constipación, síndrome de intestino irritable con diarrea y síndrome de intestino irritable mixto. En el síndrome de intestino irritable tenemos síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales. Dentro de los síntomas gastrointestinales tenemos dolor abdominal crónico, tenemos hábitos intestinales alterados, tenemos reflujo, hay también dificultad para pasar la comida, hay saciedad temprana, hay indigestión intermitente, náuseas, gases y eructos. Dentro de los síntomas extraintestinales tenemos depresión, ansiedad, insomnio, entre otros. La diarrea del síndrome de intestino irritable se caracteriza por evacuaciones frecuentes de pequeño a moderado volumen, principalmente en las mañanas y después de las comidas. La mayoría de ellas son precedidas por dolor abdominal, urgencia y sensación de evacuación incompleta. La constipación puede persistir de días a meses y se puede acompañar de intervalos con diarrea o intervalos de funcionamiento intestinal normal. Hay varios factores desencadenantes de estos síntomas, como lo son el estrés, las infecciones, el uso de antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos y la cirugía. Pero los síntomas son provocados principalmente por el tipo de alimentación. Los alimentos altos en carbohidratos, ricos en grasa, el café, el alcohol, los condimentos y los picantes son reportados frecuentemente como causantes de estos síntomas. Los síntomas se presentan entre 15 minutos a 3 horas después de que ingieres el alimento. Una dieta baja en hidratos de carbono de cadena corta, que son los FODMAPs, los cuales vamos a ver más adelante, el uso de fibra como el Psyllium plantarum, el uso de probióticos mejoran los síntomas como lo son la distensión abdominal o la inflamación abdominal, las alteraciones en el movimiento intestinal, las flatulencias o gases y el dolor abdominal. Si te identificaste con los síntomas o ya un médico te había diagnosticado síndrome de intestino irritable o colitis, es importante que sigas las siguientes recomendaciones. Haz tus comidas regularmente, evitando tiempos prolongados de ayuno. Toma agua solo al final de los alimentos. Haz una ingesta lenta. Evita alimentos que contengan cafeína, por ejemplo, el refresco, el café, el té negro. Evita las bebidas alcohólicas y las bebidas gaseosas. Reduce tu ingesta de almidón resistente, el cual es comúnmente encontrado en alimentos procesados. Y revisa bien la información nutrimental de los alimentos, buscando que no contengan sorbitol. ¿Cuáles son los alimentos que contienen sorbitol? Por ejemplo, la goma de mascar o alimentos bajos en calorías, ya que este puede incrementar la diarrea por un aumento en la osmolaridad intestinal. Por último, vamos a ver qué alimentos tienen que evitar si tienen síndrome de intestino irritable. Los alimentos que tenemos que evitar tienen un alto contenido de FODMAPs. ¿Y cuáles son? Dentro de las frutas hay que evitar el durazno, la nectarina, el melón, el mango, la pera, la sandía, entre otras. Dentro de los vegetales hay que evitar el chayote, los espárragos, los hongos, los chícharos, la cebolla, entre otras.
Hay que evitar también los productos lácteos y derivados lácteos, los cereales, las galletas, el pan, la pasta. Hay que evitar también los garbanzos, los frijoles, las lentejas, entre otros. Como ya les voy a dejar la lista completa que viene en la guía práctica clínica mexicana para que ustedes le tomen captura de pantalla y tengan toda la información. Yo sé que son alimentos que a lo mejor nos gustan mucho o que nos va a ser un poquito difícil dejarlos, pero créanme que esto va a hacer que mejoren bastante nuestros síntomas. Espero que les haya gustado el video, que les sirva la información y nos vemos pronto.